Me besó como si hubiera desenterrado un anhelo oculto. Su garganta se contrajo mientras sus dedos se deslizaban por debajo del borde de mi ropa interior, trazando la piel desnuda entre mis muslos. Bienvenidos a los momentos dichosos de afecto. Recuerden darle al vídeo un me gusta, compartan sus opiniones en los comentarios de abajo y suscríbanse para mantenerse al día con nuestros relatos más recientes. Que encuentren alegría en los momentos tranquilos y reconfortantes. Muchas gracias. Acérquense mientras les cuento la sorprendente historia de la vez en que el prometido de mi hija me descubrió en una situación bastante incómoda. Su visualización del vídeo y las opiniones que han compartido en los comentarios son genuinamente apreciadas. Su generosidad tiene un gran significado para mí. Permítanme compartir que la historia se revelará de nuevo pronto, así que estén atentos. Sin que yo lo supiera, él se ocultaba justo más allá de mi línea de visión. De pie, alto, el agua se aferraba a mis muslos mientras el vapor danzaba contra el espejo como el humo de un fuego que ya se había encendido. Alcancé la toalla. Era un artículo muy usado, raído y desteñido en las costuras, la misma que buscaba siempre que la casa yacía envuelta en quietud. Al salir de la ducha, me encontré desnuda y sin disculpas, mi piel brillando y aterciopelada bajo mis yemas. Cambié de postura, una mano deslizándose a través de mi cabello húmedo, y en ese instante divisé la sombra que permanecía en el umbral. Él se detuvo en el umbral, los dedos enrollados alrededor del pomo de la puerta, atrapado en un momento que parecía estirarse infinitamente, rodeado de un silencio cautivador. Se descubrió a sí mismo en un reino que nunca debió habitar. Su mirada se posó sobre mí, inquietante en su intensidad, una mirada que se prolongó demasiado. Yo también me encontré atrapada en una red de silencio. Inhalen profundamente, liberando todo lo que carga su espíritu. Inicialmente, mi cuerpo se transformó en mi enemigo. Esposé las profundidades de mi ser. Me abstuve de alcanzar la toalla. Su mirada me mantuvo cautiva, el calor de sus ojos recorriéndome, envolviéndome en un abrazo reconfortante. Su nombre permanecía en el ambiente, atrapado dentro de los confines de mi garganta. David, el que se ha ganado el afecto de mi hija, su amado hijo de oro, el individuo que me trataba de señora durante nuestros 3 primeros encuentros. Ofrecí mis más sinceras disculpas. Su voz temblaba, suave y casi, pero él permanecía firme. Su mirada se detuvo, sus ojos cayeron, y sin embargo yo permanecí inmóvil. Le concedí el honor de contemplarme. Un destello de esperanza residía dentro de mí, anhelando que él diera ese paso. En un instante fugaz, quizás 3 segundos, o tal vez 4, cerró la puerta con un golpe decisivo, y pude oír sus pasos desvaneciéndose rápidamente en la distancia. El corredor lo envolvió en un abrazo oscuro. Sin embargo, mi corazón aleteó con un presentimiento. Mi mano tembló mientras me envolvía en la toalla, apretándola firmemente contra mi pecho, intentando dar sentido al torbellino de eventos que acababa de ocurrir. Un destello de vergüenza debió haberse agitado dentro de mí. En ese instante, una llama brillante se encendió dentro de mí. Esa noche yací en la cama, luchando con mis pensamientos durante lo que pareció una eternidad, más tiempo del que estaría dispuesta a confesar. Con los ojos cerrados con fuerza, me sintonicé con el suave murmullo del ventilador del techo, los débiles ecos del tráfico a lo lejos y la cadencia calmada del ronquido de mi esposo flotando desde el pasillo. Todo lo que podía sentir era el calor floreciendo en mis mejillas, la emoción aleteando en mi estómago y el pulso implacable que oscilaba entre mis muslos. Presioné las piernas juntas, luchando con los recuerdos de la mirada de David, que parecía mapear cada contorno de mi piel, deteniéndose en mis labios y atreviéndose a aventurarse en el territorio al que no tenía derecho, pero que había observado con una claridad inquietante. A la mañana siguiente, él apartó los ojos de mí. Yo me encontré en la misma situación. Se sentó en la isla de la cocina, su mirada fija en mi hija mientras ella se perdía en el resplandor de su teléfono. Poco sabía ella que un reino de misterios esperaba justo fuera de su alcance. Con una suave melodía que flotaba por el ambiente, irradiaba felicidad, elaborando historias de menús de boda y planes de asientos. En ese momento, David contemplaba su café, envuelto en contemplación, como si guardara los secretos de un reino aún por descubrir. Colocé un plato frente a él y nuestros dedos se rozaron. Un momento breve pero conmovedor de conexión. Fue apenas un suave toque de nudillos, pero la chispa que estalló entre nosotros casi me robó el aliento. Sin una sola palabra hablada,
El destino me guió a encontrarlo una vez más esa tarde en el pasillo. Su mano rozó mi cadera, un toque suave pero deliberado imbuidos de un susurro de intención en ese breve encuentro. La sensación permaneció en el ambiente, extendiéndose hacia lo que se sentía como una extensión interminable de tiempo. Me aseguré a mí misma con la noción de que no tenía significado. Esa fatídica noche, mi esposo se encontró atrapado en su trabajo, las sombras profundizándose a su alrededor mientras el sol se hundía bajo el horizonte. Dentro de la calidez de su cómoda habitación, mi hija se sumergió en una vibrante llamada de FaceTime, su risa reverberando suavemente a través de las paredes. La vivienda yacía envuelta en un velo de quietud. Al bajar las escaleras, serví una copa de vino. Mis pies descalzos deslizándose sobre la superficie fresca, el slip de seda debajo de mi bata acariciando suavemente mi piel. Dentro de los cálidos confines de la sala de estar, David quedó embelesado, su mirada fija en la pantalla. El entorno cayó en una profunda quietud. Al cruzar el umbral, encontré su mirada elevándose para encontrarse con la mía. Sus labios se entreabrieron ligeramente, revelando un destello de lo que se ocultaba debajo. Me encontré al borde de derivar hacia el abrazo del sueño. Expresé mis reflexiones. Él asintió, un reconocimiento silencioso. Sin embargo, su forma permaneció quieta e inquebrantable. Yo tampoco. La atmósfera brillaba con una intensidad palpable, un aura pesada que lo envolvía todo en su agarre. Al acercarme al mostrador, una energía electrizante envolvió el espacio. Él se puso de pie y se acercó a mí. Cada zancada deliberada y decidida, moviéndose con una elegancia suave y sin prisa. «Te veías hermosa», murmuró, su voz un susurro suave que permanecía en el aire. Esta mañana, una opresión se envolvió alrededor de mi garganta. «David, nunca quise mirar tan profundamente en tus ojos. Simplemente, descubrí que era incapaz de contenerme de continuar». Respiré profundamente, la gravedad de la situación pesando pesadamente sobre mi pecho. «Realmente creo que deberías reconsiderar esa declaración», murmuré suavemente. Él inhaló profundamente, y en ese momento su mano rozó mi brazo. Un toque breve que transmitía mucho más de lo que las palabras jamás podrían. Me giré para enfrentarlo, nuestros ojos entrelazándose en un intercambio silencioso. Sus ojos se detuvieron en mis labios por un momento, luego descendieron lentamente. Mantuve mi posición firmemente. Él se inclinó cerca. Acepté su avance, y cuando sus labios finalmente rozaron los míos, una tensión innegable permanecía en la atmósfera. Con un aire de melancolía cautivadora, presionó sus labios contra los míos, cargando el peso de un dolor no expresado, como si fuera un secreto que apenas había comenzado a lamentar. Mientras su mano se deslizaba por debajo del borde de mi slip, explorando la piel desnuda entre mis muslos, un jadeo escapó de sus labios. «Realmente no debería», murmuró suavemente. «Ah, pero ya encarnas esa esencia», observé. Sus dedos irradiaban una calidez suave reminiscente del tierno toque del sol en un día fresco. Con un sentido de asombro, ascendieron, rozando el borde, explorando suavemente la delicada extensión de mi muslo, como si estuviera atrapado en una delicada danza de fascinación y retirada. Mi aliento se detuvo en mi garganta cuando su nudillo rozó el lugar ya empapado de anticipación ansiosa. Él permaneció quieto, atrapado en un momento de asombro, elevando mi mirada hacia el cielo. Murmuró suavemente. «No llevas nada debajo de esto», una mezcla de asombro y escepticismo. Observé que apenas se notaba. Sin que yo lo supiera, había alguien que notaría mi existencia. Él exhaló en una cadencia lenta y temblorosa, como si estuviera sumergido en el abismo del mar, y yo fuera el último murmullo de vida. Una vez más nuestros labios flotaron en el espacio del anhelo no expresado, no familiarizados con el abrazo de la intimidad. Esta ocurrencia no es sin precedentes. Y él permaneció cerca, su mano presionada suavemente contra mí como si luchara con la realidad de mi existencia, temeroso de que pudiera desaparecer al menor movimiento. «Solo dime que pare», murmuró suavemente. No lo hice. Descubrí que era incapaz de hacerlo. Con una caricia suave, extendí mi mano a su muñeca, guiando sus dedos al lugar preciso que había imaginado. Sus dedos se deslizaron a través de mi piel, suaves y tentativos, como si estuviera revelando un secreto largo tiempo enterrado. Mi cabeza se inclinó hacia atrás, sus labios se entreabrieron, un suave susurro de aliento escapando a la atmósfera. «Oh Dios mío»,
Él emitió un sonido suave y persistente de inquietud. Apreciaría si pudieras abstenerte de hacer ese comentario. Tus actos traerán mi ruina. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, mis dedos rozaron los suyos. Un momento inesperado de conexión cruda que me tomó por sorpresa con muslos temblorosos y el aliento atrapado en el pecho. El momento se prolongó, pesado en el aire. Sus dedos se aferraron al borde del mostrador, un intento desesperado de prevenir el descenso inevitable al suelo. Él permaneció quieto, su mirada fija en mi rostro, como si fuera la cosa más genuina que jamás hubiera encontrado. Lo atraje a un beso, imbuido de un anhelo que me envió escalofríos, profundamente intenso, asombrosamente rápido, equilibrándose al borde de una llama que amenazaba con consumirnos por completo. Su cuerpo se presionó contra el mío, firme y anhelante, y yo instintivamente alcancé hacia abajo, mis dedos curvándose alrededor de él a través de la tela de sus jeans. Él exhaló suavemente en mi boca. Este es un camino que no deberíamos seguir. Este viaje ya ha comenzado. Esa fatídica noche resolvimos permanecer donde estábamos, demasiado aprensivos para aventurarnos más lejos. Una puerta se cerró de golpe en el piso de arriba, reverberando a través del silencio de la casa. Su voz flotó por el aire, etérea y sin ataduras, resonando con una claridad que reflejaba la inocencia que yo había abandonado hacía mucho. Nos apartamos el uno del otro. Hice un pequeño ajuste a mi slip. Él se retiró ligeramente, sus yemas rozando el denim de sus jeans, su pecho agitado con respiraciones rápidas. En un susurro suave, ofreció sus disculpas. Yo no. Mis palabras brotaron con una urgencia desenfrenada, demasiado rápido, demasiado cándidamente. Él fijó su mirada en la mía por un breve instante, luego apartó los ojos y se fundió en la oscuridad silenciosa. El descanso me eludió, escapando como finos granos de arena a través de mi agarre. Las sábanas me envolvieron, su agarre una paradoja de comodidad e incomodidad. Mi piel emana una calidez peculiar. En la quietud de la noche, me encontré despierta, embelesada por el suave eco de su risa flotando a través de la pared. Con cada parpadeo de mis párpados, su rostro se materializaba, acercándome a la cumbre del éxtasis. Lo revisité, inhalando profundamente, saboreando cada toque hasta que la línea que separaba la vergüenza del deseo se desdibujó en la nada. Los días que siguieron emergieron en una quietud inquietante, un silencio que me envolvía en una vigilancia inquieta. Él mantenía una distancia deliberada, reclamando su lugar en el lado opuesto de la habitación, eligiendo dejar los platos en el fregadero en lugar de pasármelos. Aún así, me encontraba agudamente consciente de su mirada, perpetuamente persistente, perpetuamente observando, como si su cuerpo poseía una sabiduría no expresada. Su mente resistía resueltamente la verdad que yacía ante él. Una tarde, mientras doblaba cuidadosamente la ropa en la habitación de invitados, él pasó a mi lado, su mano rozando ligeramente mi cintura, ni confrontacional ni excesiva, simplemente suficiente. Permanecí firme e inquebrantable. Permití que la historia se desarrollara por sí sola. En ese momento, nuestro silencio elaboró un rico tapiz de pensamientos no expresados, una tensión palpable que permanecía en el aire, una pregunta no expresada que flotaba en los márgenes de nuestra conciencia, una que ambos temíamos expresar. Esa fatídica noche, ella se embarcó en su fin de semana de despedida de soltera, un momento rebosante de anticipación y emoción. Durante 3 días enteros, seríamos solo nosotros dos, partiendo en una aventura compartida. La casa se alzaba majestuosa, su quietud resonando con una riqueza inesperada. Ante mí yacía una creación modesta, y con un suave giro, quité el corcho de la botella de vino, lista para disfrutar de la experiencia. En lo profundo de mi corazón, sentía que ella daría en el blanco, infaliblemente precisa en su objetivo. Él entró a la cocina descalzo, vestido con una camiseta gris ajustada que abrazaba su torso. Su cabello se adhería a su frente, reminiscente de una cortina corrida a través de un escenario, mientras sus ojos brillaban con un tono más profundo, sugiriendo historias no contadas acechando debajo de la superficie. Se instaló en silencio, vertiendo meticulosamente una copa, luego se sentó frente a mí, sus ojos fijos en mi comida, como si anhelara algo que superara el mero acto de comer. Cuando levanté mi plato para llevarlo al fregadero, él me siguió de cerca, quieto e inquebrantable, desprovisto de cualquier signo de duda o palabra hablada. Se acercó, su calidez envolviéndome mientras sus labios rozaban suavemente mi hombro, su mano acomodándose cómodamente en mi cintura.
Tu voz permanece en mi mente, susurró suavemente. Cuando tu esencia rozó mis yemas, mis rodillas cedieron a la gravedad del momento. Me aferré firmemente al mostrador. David. Él me giró en sus brazos, sus labios encontrando los míos con un fervor tierno y sin prisa. Más profundo esta vez, sin duda. Él me levantó sin esfuerzo sobre el mostrador, separando mis rodillas con un toque suave, besando el interior de mi muslo con una ternura que se sentía tanto sagrada como prohibida. Se inclinó, su voz apenas por encima de un susurro. Tu sabor es exactamente como lo había imaginado. Con una mezcla de atractivo y peligro, respiré profundamente, mis dedos entrelazándose en su cabello. Mientras él me guiaba de regreso al éxtasis, sus labios me envolvieron como si pudiera desvanecerse en ese mismo momento. Mientras ascendía más alto, mis dedos temblaron mientras aflojaba su cinturón, liberándolo de sus ataduras. Él exudé de una calidez reconfortante y una presencia palpable en mi abrazo, ya comenzando a permear. Lo acaricié suavemente, saboreando la forma en que sus caderas se impulsaban hacia adelante, la forma en que su mandíbula se tensaba con intensidad. ¿Qué anhela genuinamente tu corazón? En un suave murmullo, transmití mis palabras. Eres tú, proclamó. Anhelo todo de ti, cada uno. En ese instante, él me llevó. Justo allí en el mostrador, una ola singular y potente que me dejó sin aliento. Mientras entrelazaba mis piernas a su alrededor, mis brazos caían sobre su cuello, creando un momento rico en intimidad y conexión. Nuestras frentes se tocaron, una conexión suave mientras él se unía a mí, intencional y profundo, forjando un rastro de desorden a su paso. En la quietud de ese instante, nuestros movimientos contaban una historia mucho más profunda de lo que cualquier palabra podría expresar. El frágil tintineo de la copa de vino resonó suavemente, mezclándose con el zumbido reconfortante del refrigerador, mientras sus suaves gemidos escapaban con cada tierno abrazo que le ofrecía. Una vez más me encontré atrapada en un sentido sofocante de impotencia mientras él me seguía, liberando un gemido gutural y desarticulado contra mi cuello. En la calidez de nuestro abrazo, el tiempo pareció alargarse sin fin, su cabeza anidada suavemente contra mi hombro, su aliento una suave melodía de imprevisibilidad. En un curioso giro de eventos, él notó, nos encontramos en una situación bastante desafiante. Comprendo, y no tengo deseo de cesar. Yo también soy consciente de eso. A la mañana siguiente, resolví confrontarlo directamente, a pesar de la posibilidad de que hubiera sido más prudente evitar el encuentro. Al romper el alba suavemente, preparé 2 tazas de café, colocando la suya con cuidado sobre el mostrador, la atmósfera pesada con sentimientos no expresados. Él emergió momentos después, sus pies descalzos encontrando la tierra fresca, sus ojos aún cargados por las sombras desvanecientes del sueño. Miró brevemente la taza antes de dirigir su mirada hacia la mía. Su expresión carecía de una sonrisa, ofreciendo solo un sutil asentimiento, como si fuéramos aliados silenciosos, cargados por un entendimiento no expresado, unidos por un pacto no hablado. Mientras disfrutaba de la bebida, me apoyé con gracia contra el mostrador, el momento desarrollándose como una narrativa bellamente tejida. Él saboreó su bebida, su mirada parpadeando hacia mi clavícula, una chispa de curiosidad evidente en su expresión. Los restos de la noche anterior permanecían en la atmósfera, densos y opresivos, permeando la quietud que nos envolvía. Cada vez que su mano rozaba la mía junto al fregadero, un atractivo irresistible me impulsaba más cerca, superando la necesidad, mientras planteaba preguntas que no requerían respuestas, ofreciendo asistencia para tareas que él podría manejar fácilmente solo. Él lo permitió, su mirada siguiéndome mientras salía de la habitación. Él permanecía a meros centímetros de mí mientras nuestros caminos convergían en el corredor. En un momento fugaz, una cuchara se deslizó de mi agarre. Y mientras ambos nos inclinábamos para recuperarla, nuestros rostros se acercaron, atrapados en una quietud sin aliento donde ninguno de nosotros se atrevía a romper el encanto. El aroma de su piel permanecía en el aire. Una esencia suave y prístina que se había entrelazado con mi almohada. La víspera anterior, los detalles eludían mi agarre. Sin embargo, nuestros labios se encontraron una vez más. Rápidos y fervientes, reminiscens de amantes juveniles escondidos detrás de una puerta cerrada. Esa noche, abandonamos todas las pretensiones. En el corredor sombrío, la historia comenzó a desarrollarse. Una mirada fugaz, una caricia suave que permanece,
seguida de dedos tirando de la tela antes de que los pensamientos pudieran cristalizarse. Él me presionó suavemente contra la pared, sus labios y manos ansiosas explorando en una danza cautivadora de descubrimiento. En la quietud de la noche, se acercó y susurró: «Eres el único pensamiento que ocupa mi mente. Desde la primera luz del alba hasta el resplandor desvaneciente del crepúsculo, incluso en su cálido abrazo, mi corazón te anhela». A pesar del conocimiento de que debería intervenir, instarlo a partir, mis dedos me traicionaron, abriendo sordamente su cremallera, mi mano encontró su camino alrededor de él, cálida y ansiosa, mientras él soltaba un gemido en mi boca, un sonido que parecía haber sido sofocado durante una eternidad. Él levantó tiernamente mi pierna alrededor de su cintura, sus dedos deslizándose a lo largo de la piel sensible entre mis muslos, encendiendo el calor de mi deseo. «Jesús», murmuró tiernamente. «Tu esencia se desliza como un río sereno ante mis ojos». Un suave aliento se escapó de mi boca, mi cuerpo arqueándose elegantemente en respuesta. El momento en que nuestros ojos se encontraron en ese espejo, un profundo anhelo por ti comenzó a florecer dentro de mi alma. Eso lo hizo añicos. Con un gesto decidido, me levantó del suelo, guiándonos por el pasillo con determinación y empujó la puerta de la habitación de invitados con la fuerza de su hombro. Al desplomarnos sobre la cama, nos fusionamos en una entidad singular. Nuestras bocas, piel y extremidades entrelazadas en un deseo insaciable de devorarnos mutuamente. Él se sumergió en mis profundidades con asombrosa rapidez. El estado de ánimo es sombrío, despojado de banter ligero o comentarios inquisitivos, con un abrazo que no conocía límites. Acepté cada movimiento, cada empujón que hacía que el cabecero resonara contra la pared. Él emitió un profundo gemido, completamente consumido por la pura fuerza de la experiencia. Tu esencia brilla con un brillo inconfundible. Mi corazón tiembla ante la noción de que mi tiempo se agota. En ese escenario, podría ser sabio contenerse. Mi aliento se detuvo en mi garganta. «Por favor, dámelo si fueras tan amable». Él agarró mis manos, elevándolas alto, nuestros cuerpos chocando con una urgencia intensa. El sudor entretejiéndose entre nosotros, el aliento transformándose en un ritmo crudo de anhelo. Nos unimos como si estuviéramos esforzándonos por profundizar en el núcleo mismo el uno del otro. En el silencio subsiguiente, nos encontramos envueltos en tranquilidad, nuestras miradas fijas en el techo de arriba. Su mano envuelta alrededor de la mía. «Solo quedan 2 noches más», comentó, un rastro de emoción entretejiendo sus palabras. Elegí permanecer en silencio. En lo profundo, entendía que atesoraría cada momento compartido con ellos. Al día siguiente, corrí las cortinas para revelar una tormenta tempestuosa rugiendo fuera de la ventana. La lluvia danza suavemente contra las ventanas mientras el viento dirige una actuación elegante entre los árboles, meciéndolos con poise. Llegó una fotografía para mi hija, capturando artísticamente la esencia de la costa con su sol brillante, arenas relucientes y las sonrisas alegres que iluminan el momento. Su sonrisa me cautivó, tejiendo un hechizo que se sentía casi abrumadoramente intenso. Ella reflejaba la esencia misma de mi antiguo yo, intacta por el peso del arrepentimiento. Mientras las sombras de la tarde se espesaban, entré en el suave abrazo de la lluvia. El aire llamaba, su toque fresco un abrazo suave que giraba a mi alrededor. Con mis pies descalzos, descendí los escalones del porche y entré al jardín, permitiendo que el agua empapara mi camisa y envolviera mi piel. Permanecí suspendida en ese instante, una sombra envuelta en el pesado sudario del remordimiento. En ese momento efímero, sentí su silueta elusiva persistiendo justo detrás de mí. La puerta se cerró con un clic, y sus pasos desaparecieron gradualmente en la hierba húmeda debajo de él. «¿Qué te atrae a invitarme continuamente a tu reino?», él preguntó con una agudeza y un anhelo, «porque me he cansado de fingir que no necesito sustento». Su mano se extendió, las yemas rozando suavemente la tela empapada en mi cintura, atrayéndome más cerca de él. Nuestras formas brillaban, resbaladizas y apenas adornadas. Sus labios encontraron los míos, una exploración lenta y profunda que nos atrajo más profundamente al corazón mismo del momento. Mientras la lluvia caía a nuestro alrededor, él retiró tiernamente la camisa de mi piel, arrodillándose ante mí, sus labios trazando los suaves contornos de mi estómago, mi cadera, mi muslo. Él transmitió su intención de asegurarse de navegar este asunto correctamente, y así lo hizo genuinamente.
Él me colocó suavemente sobre la hierba fresca y rociada de rocío, y nos abrazamos firmemente, como si el tiempo se hubiera detenido momentáneamente para ser testigo de nuestra experiencia compartida. Estaba destinado a descubrir su resolución bajo la lluvia implacable. Esa noche, sin embargo, perduró, entretejiendo su esencia más profundamente en el tapiz del tiempo. En el trasfondo de todo, nos encontramos en un punto crucial, suspendidos entre el atractivo electrizante del abandono y la ola refrescante de valentía recién encontrada que nos impulsaba hacia adelante. Estábamos convencidos de que nuestro anhelo nos hacía invencibles, de que poseía el poder de crear un refugio lo suficientemente resiliente como para resistir el colapso inminente. Rendimos nuestra vigilancia mientras la noche nos abrazaba, envueltos en quietud y el peso de umbrales sellados. Al entrar en la despensa, lo convoqué a acompañarme, una chispa de energía encendiéndose en el aire mientras su mano rozaba mi espalda baja mientras yo alcanzaba el azúcar. Presioné mis labios contra los suyos, un anhelo que se sentía como si pudiera atraerlo profundamente a la esencia misma de mi ser. Él me izó sobre un estante, levantó delicadamente mi falda, y antes de que pudiera recuperar el aliento, sus dedos comenzaron a vagar sobre mí. En un susurro, confió, siempre estás ahí para mí. Mientras hundía mis dientes en su hombro, sintiendo el temblor en su voz. Cuando estás cerca, todo lo demás se disuelve, y anhelo ese momento fugaz de respiro, aunque sea por un solo latido. Avanzamos en una formación estrecha. Corazones latiendo y conciencia afilada. El entorno se disolvió en un borrón mientras sus labios rozaban los míos, envolviéndome en una sensación que era tanto cargada como eterna. Nuestra expedición alcanzó un punto tentadoramente cercano al objetivo final. Un repentino golpe en la puerta de la cocina nos sobresaltó, haciéndonos salir disparados como adolescentes asustados. Aún así, el dolor permaneció, resonando en el silencio mucho después de que él se abrochara el abrigo y se marchara. Como si el momento nunca hubiera ocurrido, un creciente sentido de resentimiento echó raíces dentro de mí, nutrido por el abismo que yacía entre nuestros toques. Anhelaba la dulce cadencia de su voz, un sonido que deseaba incluso en momentos en que no estaba envuelta en sus brazos. Nuestros caminos se cruzarían en los lugares más inesperados. El asiento trasero de su auto descansaba en el umbral del bosque, la escalera desvaneciéndose en sombras justo después del crepúsculo. En el baño de invitados de arriba, Cicludid, me arrodillé, atrayéndolo a mi boca con una lentitud deliberada que casi lo volvía loco. No eres real, susurró, su aliento apenas escapando de sus labios, su mirada fija en la cadencia de mis acciones. Tu presencia es un espejo que seguramente revelará las profundidades de mi alma. Mientras él entraba en la habitación, saboreé cada segundo, mi mirada fija en la suya. Anhelaba que lo grabara en su mente para siempre. Pero los sueños se desvanecen como suaves murmullos llevados por la brisa. Al llegar la primera luz del alba en su segunda mañana en casa, el mundo a su alrededor se desplazó de maneras que ella nunca había imaginado. Con una suave melodía, giró con gracia en la cocina, sus mejillas un resplandor con una calidez vibrante. Él tomó su lugar a su lado en la isla, asintiendo, su sonrisa desplegándose como la primera luz del día rompiendo sobre el horizonte. Desde mi perspectiva en el fregadero, con espuma de jabón aferrándose a mis manos, sentí mi corazón arañando mi pecho. Observé cómo se deshacía justo frente a mí. Mientras sus dedos rozaban los suyos, él se retiró solo una fracción, participando en un sutil ballet de incertidumbre que permanecía en el aire entre ellos. En ese momento, me volví agudamente consciente de mis alrededores. Ella también lo sintió. La traición permanece no hablada, el momento colgando delicadamente en el crepúsculo. Sin embargo, la transición, ese fragmento efímero del todo, el engaño colgaba en la atmósfera, similar a una decadencia secreta acechando debajo de los tablones del suelo. Al descender la noche, ascendí a sus aposentos. En el corredor, me detuve con quieta anticipación, los segundos alargándose hasta que ella entró a la ducha, las notas de música entretejiéndose con el aire a mi alrededor. Mientras una melodía discordante arañaba mis sentidos, agarré su muñeca, atrayéndolo a los confines sombríos de la habitación de invitados, inmovilizándolo resueltamente contra la puerta. Una vez más, murmuré suavemente. Él optó por abstenerse de explorar las razones que yacían debajo. Me besó con una intensidad que transmitía un profundo anhelo, como si el tejido mismo del tiempo hubiera conspirado para separarnos por una eternidad. No puedo cesar, susurró,
sus labios rozando los míos como si estuvieran guiados por la mano suave del destino. Entonces no lo hagas, ya había susurrado. Mientras me enfrentaba lejos de la puerta, agarré firmemente su cinturón, saboreando la intensidad del momento. Sus labios rozaron suavemente mi hombro. Mis dedos se deslizaron a través de su cabello, un tierno ballet de intimidad. El más suave crujido de los tablones del suelo debajo intensificó la tensión palpable que permanecía en el aire. Completamente cautivador. Él soltó un profundo suspiro, sus palabras cargadas por un corazón pesado. Estás a punto de provocar mi ruina. Ya has transmitido esa información mientras jadeaba por aire. Una ola de pánico me envolvió, dejándome luchando por cada aliento. Así, ese viaje ya ha alcanzado su conclusión. Avanzamos, impulsados por una urgencia que se sentía como una huida desesperada de los destinos inevitables que nos aguardaban. Una emoción nos envolvió. Un suave murmullo de seguridad de que estábamos cerrando la brecha. Al llegar, hundí mis dientes en su hombro, sofocando mis gritos en el acto. Él llegó momentos después, sumergiéndose de todo corazón y temblando con intensidad. En la quietud que nos rodeaba, el silencio persistía, denso con pensamientos no expresados y significado profundo. Permanecimos en las sombras, jadeando y fragmentados. La quietud nos envolvía, pesada con la anticipación de lo que yacía por delante. Sin embargo, nuestro silencio resultó ser menos profundo de lo que habíamos imaginado. Con la primera luz del alba, ella se presentó, una manifestación de transformación y esperanza. Más serena y tranquila en el abrazo de la naturaleza. En la quietud del alba, se embarcó en el ritual de preparar café, cada acción imbuida de intención y cuidado. Se abstuvo de extender su mano hacia él. Mientras me miraba, sus ojos revelaban una certeza inquebrantable. Se sentía como si me hubiera convertido en un eco débil, desvaneciéndome lentamente de las profundidades de su corazón. Inconsciente de la razón detrás de todo, ella permaneció en su propio mundo mientras yo me encontraba en quieta contemplación, el sol hundiéndose bajo el horizonte mientras me sentaba sola en mi habitación, la puerta firmemente cerrada contra el reino exterior. Mientras me paraba frente al espejo, contemplé mi reflejo, despojado de adornos y expuesto, envuelto en el suave consuelo de una bata. Fui incapaz de obtenerlo. Pasé mis dedos sobre las impresiones en mis muslos, restos de su agarre que parecían resonar un toque demasiado profundamente. Permití que mis dedos trazaran el lugar donde sus labios habían persistido, luego me deslicé silenciosamente al pasillo. Luché por contener mis lágrimas. Actualmente, no es factible. Sin embargo, sentí una tormenta inminente, una tempestad en ciernes cerniéndose sobre el tapiz que habíamos tejido intrincadamente. Él tocó suavemente, un eco tentativo rompiendo la quietud. Elegí abrazar el silencio. En ese instante silencioso, una despedida silenciosa permanecía suavemente en el aire. Él no regresó esa noche, sin dejar ningún toque suave para romper la quietud. En la quietud, no hay realidades ocultas. En las suaves sombras, ningún dedo explora el contorno de mi cintura. Me encontré atrapada en un tapiz de expectativa, inquieta e incapaz de